Si me acompañan con una oración, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de congregarnos. Padre, te bendecimos porque tú eres el dador de la vida. Tú eres quien pones en nosotros el querer como el hacer. Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno, Padre. Muchas gracias por tu provisión, por la salud, aún por las situaciones difíciles, Señor, porque ahí estás tú. Toma control del servicio, Señor, toma control del clima, de los ruidos, Señor, toma control de todo. Señor, úsame conforme a tu voluntad y cierra mis labios si he de decir algo que no edifica, que no conviene y que viene de mi carne. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermano, no sé si recuerdas que cuando terminamos los 7 montes yo te dije, todavía falta algo muy especial. Yo no sabía que el Señor tenía preparado otra serie, pero sí tiene preparado otra serie. El monte, cada uno de los montes, hermano, tiene algo muy especial. Tiene algo que extraer y es una piedra. Y esa piedra, hermano, es nuestro Señor Jesús. Quiero que me acompañes a Ageo. Ageo es un libro del Antiguo Testamento y es pequeñito, pero quiero que me acompañes al libro de Ageo. El libro de Ageo, capítulo 1. ¿Ya lo encontraron, hermano, o todavía siguen en la búsqueda? ¿Quién ya lo tiene? Veo que se nos hace complicado, ¿verdad? Esos libritos tan pequeñitos. Es complicado. Ageo, capítulo 1, del 7 al 8. Dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y será glorificado. Ha dicho Jehová. Hermano, ¿a dónde subimos? A un monte. ¿Qué será la madera? Dice, subid al monte y traed madera. En nuestro caso, ¿quién será la madera? Y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Hermano, aquí estaba hablando para reedificar nuevamente la casa del Señor. Una casa física, un templo físico. Pero en esta mañana el Señor nos dice, sube al monte. Nosotros somos esa madera, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y dice, y pondré en ella mi voluntad. Cada que tú vienes aquí a escuchar de la palabra, hermano, el Señor está poniendo la voluntad de Él en tu vida. Sobre todo porque es fácil levantarse temprano, no es fácil, hermano. ¿Es fácil venir? No es fácil. Pudiéramos estar comiendo barbacoa a estas horas, viendo la tele, tomar un día de descanso, pero el Señor dispone en nuestro corazón para venir al monte y poder alabarle. Hermano, no todos van a ver, pero después ves el video que es más cerquita. Al monte o a los montes hay que hablarles. Pero ¿sabes cuál es la otra serie? Los valles. A los valles hay que ministrarles. Otra vez, a los montes hay que hablarles. ¿Qué decía el monte de la tentación? Cuando vino la tentación con Jesús, Jesús le dijo al enemigo con palabra que se fuera y huyó. El monte del sermón, ¿qué es? ¿Callar o hablar? Hablar. ¿Qué es el monte de la comisión? Hablar. Entonces, a los montes, hermano, hay que hablarles, pero a los valles hay que ministrarles. Espero que todos vean mi micro muñequito. Es fácil, hermano, estar en los montes, pero es bien complicado estar en los valles. Acompáñame a Primera de Reyes. Vamos a entrar de lleno con el tema.
Primera de Reyes, capítulo 20. Es una lectura un poco larga, pero vamos a partirla para que no se nos haga pesada la lectura y entenderla, porque cuando son lecturas grandes no le entendemos o nos perdemos en lo que estamos leyendo. Primera de Reyes, capítulo 20. Primera de Reyes, capítulo 20. El libro de Reyes también es un libro del Antiguo. Primera de Reyes, capítulo 20. Y dice, Acab derrota a los sirios. Acab, hermanos, si tú ves en Crónicas, que es donde te habla de los reyes, primera y segunda de Crónicas, te vas a dar cuenta que Acab era un hombre malvado. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Pero qué crees? Que aunque hacía lo malo, el Señor tenía misericordia. Fíjate lo que dice, vamos a leer primero del 1 al 12 y pon mucha atención. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Y envió mensajeros a la ciudad de Acab, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata, tu oro son míos, tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro, tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti a mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo, entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres, mis hijos y mi plata y por mi oro, y yo no lo he negado nada. Y todos los ancianos y todo el pueblo le respondió, no lo obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad, decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y le dieron la respuesta. Y Ben-Hadad nuevamente le envió a decir, así me hagan los dioses y aún me añadan, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Y cuando él oyó estas palabras, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, disponeos, y ellos se dispusieron contra la ciudad. ¿Qué vemos en esta primera parte, hermano? ¿Qué se dieron cuenta? Había un rey que se llamaba Ben-Hadad y empezó a juntar con él a 32 reyes, ¿sale? Empezó a juntar 32 reyes y vemos exigencias de Ben-Hadad. ¿Qué es lo primero que le pide? El oro, la plata, las mujeres. Y el rey Acab acepta por miedo, por nervios, al ver que tal vez Acab estaba solo. Y Ben-Hadad traía aparte 32 reyes. Eso es lo que vemos. Imagínate tú que tu enemigo venga y te declare la guerra y te diga, quiero tu oro, tu plata, tu comercio, todo lo que tienes tengo. Y aparte tus hijos, tus mujeres, y aparte todo lo que yo quiero tomar de tu casa va a ser mío. Pero si te percataste en la lectura, algo muy importante que hizo Acab fue que pidió consejo ¿a quién? A los ancianos. ¿Y qué le dijeron los ancianos? Sí, póstrate ante él. ¿Qué pasó? ¿Alguien puso atención en la lectura? Dijo, no lo obedezcas, no lo obedezcas. Y eso le da fuerzas a Acab para decir, no te vas a llevar. Y le dice un dicho en el 11, fíjate lo que le dice,
No se alabe tanto el que se ciñe las armas como el que las desciñe. Si tú buscas en una versión más actual, vas a encontrar este dicho: no celebres antes de ganar. Eso es lo que le estaba diciendo Acab al rey Ben-Hadad. No celebres antes de ganar. Continuamos con la historia. Del 12 al 21. Y viene una primera batalla. Dice: he aquí un profeta vino a Acab, rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí, yo la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. ¿Quién tenía que conocer a Dios? Acab. Acab tenía que darse cuenta que Dios estaba con él y era el Dios Sabaoth, o el Dios de los ejércitos. Continuamos. Dice en el 14: y respondió Acab: ¿por mano de quién? Él le dijo: así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? ¿Y qué le respondió el Señor? Tú. Imagínate, hermano. Ya vimos que estás en una guerra y tu enemigo viene y te canta la guerra. Te quiere quitar todo. Y el Señor le dice: no te preocupes, puede haber mucho ejército. Con nosotros están los príncipes jóvenes. Pero ¿qué crees? Que tú me vas a conocer. Acab le dice: ¿quién va a empezar la guerra? ¿Quién va a empezar la victoria? ¿Y qué le dice el Señor? Tú. El Señor en esta mañana te dice: tú tienes que comenzar. ¿Cómo tenemos que comenzar la guerra o la batalla? Continuamos la lectura. En el 15 dice: entonces él pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, las cuales fueron 232. Luego pasó revista a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Ellos solamente tenían 7,000, hermano. Y dice en el 16: y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. ¿Entiendes las matemáticas del Señor? ¿Cuántos había con Ben-Hadad? ¿Cuántos reyes? 32 reyes, sin contar a todo el ejército que traía cada uno de esos reyes. ¿Cuántos había en el pueblo del Señor de los jóvenes? 7,000. ¿Entiendes esas matemáticas del Señor? Continuamos. Dice, nos quedamos en el 17. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y Ben-Hadad había enviado quien le dio aviso diciendo: han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndolos los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, y hirió la gente de a caballo, y los carros, y los deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Hermano, ¿quién ganó la batalla? ¿Ben-Hadad o Acab? Acab. Esa es la primera batalla, donde ellos se sienten muy poderosos, pero algo que hicieron ellos, ¿sí viste qué hicieron? Se embriagaron. Un distractor de los sirios era el vino. Empezaron a tomar. Y cuando da el momento de salir a guerrear, imagínate cómo iban, oliendo alcohol. Y acabaron con todo. ¿Qué pasó con el rey Ben-Hadad? Si pusiste atención. Escapó en un caballo. Vamos a la tercera parte de la historia.
del 22 al 30. Pon mucha atención en esto porque esto es maravilloso. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleamos con ellos en la llanura o en el valle o en el desierto, se verá si no los vencemos. ¿Qué idea traía el pueblo de Siria? Participen, hermanos. ¿Pero qué idea? ¿Que tenían dioses de qué? De los montes. Ellos pensaban que habían ganado la victoria porque estaban en un monte, o en los montes, o rodeado de montes. Y dicen ellos, pero si los agarramos abajo, en la llanura, en el valle, en el desierto, donde están más débiles, ahí los vamos a vencer. Hermano, ¿qué crees? Te tengo una noticia bien padre. El Dios de los montes es el mismo Dios de los valles. Continuamos. Dice en el 24, haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército con el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los vencemos. Él les dio oído y lo hizo así. Pasando un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear con Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro con ellos. Y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como 2 rebañuelos de cabras. Y los sirios llenaban la tierra. Imagínate cómo se veía los rebañuelos, 7,000 hombres contra 32 reyes más ejército. ¿Te imaginas? Continuamos. Dice en el 28, vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré esta gran multitud en manos para que conozcas que yo soy Jehová. En la primera batalla, Acab tenía que conocer al Dios que tenía. En la segunda batalla, ¿quiénes se tenían que dar cuenta que Acab tenía un Dios de los ejércitos? Los sirios. ¿Ya te diste cuenta? Continuamos en el 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al 7º día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día, ¿cuántos? 100,000 hombres a pie. Los demás huyeron a Afec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. ¿Cuántos cayeron esta vez? 100,000 hombres, más después del muro, 27,000. ¿Quién volvió a ganar en la segunda batalla? Acá. ¿Te diste cuenta que el Señor todo lo escucha? Y el Señor les dice a partir del 28. Así dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho que ustedes tienen un Dios de los montes y no de los valles, pues ahora les voy a demostrar que soy un Dios de los valles. Hermano, el Señor todo lo escucha, el Señor es el que da la victoria.
El Señor no le importa si eres joven, grande, si tienes mucho equipo o tienes poco. Cuando el Señor quiere mostrar su voluntad, Él la va a mostrar. Primera batalla la gana Acab. ¿Por su buen comportamiento? No. Para que Acab conociera al Dios de los ejércitos. La segunda batalla la gana Acab. ¿Para que lo conociera Acab? No, para que lo conocieran los sirios. Que él no solamente era el Dios de los montes, sino que también era el Dios de los valles. Ahora, hermano, hasta aquí todo va perfecto. ¿Pero qué crees? Que Acab no se había convertido de todo su corazón. Fíjate lo que acontece en esta historia. Versículo 31. Dice que Ben-Hadad huía de aposento en aposento. A él no lo pudieron matar. Ben-Hadad es el rey de Asiria. Y dice en el 31. Entonces sus siervos le dijeron: he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes. Pongámonos pues ahora cilicio en nuestros lomos y sogas en nuestros cuellos, y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura salva la vida. Ciñeron pues sus lomos con cilicio y sogas en sus cuellos, y vinieron al rey de Israel y le dijeron: tu siervo Ben-Hadad dice, te ruego que viva mi alma. Y él respondió: si él vive, aún mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen augurio y se apresuraron, y a tomar la palabra de su boca dijeron: tu hermano Ben-Hadad vive. Y él le dijo: id y traerle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab y le hizo subir en un carro. Y le dijo Ben-Hadad: las ciudades que mi padre tomó al tuyo, yo las restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como tu padre las hizo en Samaria. Y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir. Una pregunta, hermano, y participa. ¿Cuál fue el error de Acab? Siempre pensamos que el enemigo viene disfrazado de luz, o de algo que nos gusta, o de algo que nos llama la atención. ¿Pero qué crees? El pecado también viene disfrazado de miseria. ¿Cómo se presentó el rey Ben-Hadad y los demás? Con ropa áspera, con sogas en el cuello, y dijeron: los reyes de Israel son clementes, son misericordiosos. Vayamos a pedir misericordia. Y cuando le dicen a Acab, ¿qué dice Acab? ¿Mi hermano Ben-Hadad está vivo? ¿Por qué le dijo hermano? Si tú buscas la descendencia de Acab y la descendencia de Ben-Hadad, que era sirio, nada que ver, hermano. Y muchas veces nosotros así estamos, coqueteamos con el pecado. El Señor nos da la victoria en los montes. ¿Y cuáles serían nuestros montes? Prosperidad, trabajo, salud, familia, bienestar. Pero ¿cuáles serían nuestros valles? Tristeza, ansiedad, depresión, odio, escasez, falta de trabajo. Esos serían nuestros valles. El Dios de los montes, hermano, sigue siendo el mismo Dios de los valles. El problema es que coqueteamos con lo que Dios te ha dicho no. No es correcto. Y es ahí donde viene el problema. ¿Quieres ver qué aconteció con Acab? Dice del 35 en adelante. Entonces un varón de los hijos de los profetas, pon atención en esto, hermano. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su hermano por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo: por cuanto has
por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y lo mató. Y le mató. Luego se encontró a otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dijo un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia. Tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era uno de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Si tú has escuchado la historia de David y Betsabé, pasó casi lo mismo. Un profeta, el profeta Natán, va y lo amonesta. Lo mismo pasó ¿con quién? Con Acab. Va un profeta del Señor y le dice a otro profeta, golpéame, por palabra de Dios, golpéame. Y no lo quiere golpear. Entonces dice el profeta, por cuanto has desobedecido a la palabra de Dios, va a acontecer algo. ¿Qué le aconteció, hermano? Salió un león y se lo comió. Y luego el profeta se encuentra a otro y le dice, golpéame ahora. Y lo golpea. Se pone una venda y va hacia Acab. Y le empieza a decir un refrán para que él se diera cuenta de la sentencia que Acab dictara. Es la sentencia que Acab iba a tener. Hermano, yo sé que a lo mejor tú vas a decir, no, el profeta primero no lo quería golpear al otro, o sea, era por humanidad, no es justo. Hermano, ¿te acuerdas cuando traían cargando el arca del pacto? Se les había dado indicación que nadie podía tocar el arca. El arca está a punto de caerse y alguien la toca. ¿Fue en mala intención? No, hermano. Fue en buena intención para que el arca no cayera. Pero si Dios ha dado una instrucción, esa instrucción se tiene que seguir. Te guste o no te guste. Me guste o no me guste. Y si tú te diste cuenta, fue juicio contra Acab. Tú puedes seguir leyendo la historia de qué pasó con Acab. Pero aquí lo que vemos es que el Señor le había dado la victoria en 2 ocasiones. ¿Cuál fue el problema de Acab, hermano? Decía, ha soltado al hombre de mi anatema. ¿Qué es la anatema, hermanos? Ya el pastor ya dio un tema referente a eso. ¿Qué es la anatema? ¿O qué significa anatema? Maldición. ¿Cuántas cosas, el Señor te pregunta en esta mañana, cuántas cosas no has soltado y siguen siendo anatema? En tu casa, con tu familia. ¿Cuántas? Hermano, no se te olvide, Dios es el que da la victoria. Dios es el Señor Sabaoth. Sabaoth es en hebreo y es Señor de los ejércitos. Y algo muy importante. Me estoy tardando por mis etiquetas, hermano, Algo muy importante. Obedece a Dios hasta el final si ya te dio instrucción.
Él te va a respaldar, estés en los montes o estés en los valles. La obediencia incompleta sigue siendo desobediencia. ¿Qué no has soltado, hermano? ¿Qué no has dejado? Algo que podemos aprender de acá es el orgullo. Porque si el Señor ya le había dicho, te los voy a entregar, él solo tenía que esperar a que Dios le diera la indicación cuándo derrotar a Ben-Hadad. Pero lo que vemos es que él hace todo lo contrario, lo desobedece. Y el Señor le dice, por cuanto has soltado al hombre de mi anatema. Los asirios, hermano, eran personas muy crueles, le daban mucho a la idolatría. Por eso el Señor estaba disgustado con los asirios. No porque el Señor quisiera su mal, sino porque ellos esparcían pecado sobre pecado. De hecho, los asirios fueron los que al reino del norte los esparcieron por todas las naciones. Hermano, el orgullo nos lleva a la derrota. Y recuerda, no hagas pacto con aquello que el Señor ya te quitó. ¿Cuáles son tus valles, hermano? El desánimo, la baja autoestima, la frustración, el orgullo, la decepción. ¿Cuáles son tus valles? Esta mañana el Señor te hace esa pregunta. ¿Cuáles son tus valles? Y ten por seguro que cualquiera que sean tus valles, Él está ahí. Acompáñame a Zacarías. Zacarías 4. Zacarías 4. ¿Te acuerdas que te dije en un inicio que a los montes hay que hablarles, pero a los valles hay que ministrarles? Por esta escritura que vamos a leer. Y no sé si recuerdas, pero al principio te decía que cada monte hay algo que extraerle. Y eso que tenemos que extraer es esa piedra preciosa que es nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Zacarías 4. Versículo 6. 4, 6. Esta palabra le fue dada a Zorobabel. Fue uno de los primeros que regresaron del exilio de Babilonia a reconstruir el templo. Y fíjate lo que dice. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, el cual sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. De los montes tenemos que extraer esa piedra preciosa, esa piedra llamada gracia, esa piedra que es Jesús. Por eso en un inicio te decía, a los montes hay que hablarles. Le dice el Señor, oh monte, ¿qué haces delante de Zorobabel? Porque se veía imposible. Ellos estaban en el valle. Pero el Señor le dice, ese monte va a ser convertido a llanura. Hermano, ¿qué nos falta dejar? Hermano, no es con ejército. No es cuántos aliados tengas a tu favor, cuántos hermanos, cuántos familiares. No. Perdón, te puse no es con mi fuerza. No es con fuerza. No es con ejército, hermano. No es con lo que tú tienes. No es con tus fuerzas. Si tú vas al gimnasio y haces mucho músculo, no es con tus fuerzas que tú vas a ganar las batallas. ¿Sabes cómo ganas las batallas? De rodillas. ¿Acab tuvo que hacer algo? No, todo lo hacía Dios.
Pero Acab no entendió a la instrucción. No entendió. Acompáñame a Isaías. Ya me lo concluimos. Isaías 41. Pon mucha atención, porque esta es una palabra de promesa para tu vida. Isaías 41, del 14 en adelante. Amén. Isaías 41, del 14 en adelante. Dice: no temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y los llevará el viento, y los esparcirá el torbellino. Pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas o en los montes abriré ríos y fuentes en medio de los valles o en los desiertos. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. ¿Crees en la promesa del Señor, hermano? Si estás en los montes, ahí te va a abrir camino, pero si estamos en el desierto, si estamos en una situación de ansiedad, de depresión, de enfermedad, de escasez, de tristeza, de problemas, de separación, ahí está tu Dios. Amén. Tienes que creer en eso, hermano, no en tu voluntad, porque si creemos en nuestras fuerzas, en lo mucho que tenemos, ¿qué crees? Vamos a acabar como acá. Y va a ser muy triste. ¿Cuál es nuestro caminar? Pon mucha atención. Sé que los de hasta atrás no ven, hermanos, pero después ven el video. Voy a hacer una línea en medio. Casi no se ve mi plumón. ¿Por qué voy a hacer una línea en medio? No es que esté arruinando las hojas. Anteriormente, para el pueblo del Señor, ¿cuál era su monte que no podían derrotar? Los egipcios. Ellos estaban en un valle llamado esclavitud. Su monte, que ellos decían, ¿cuándo vamos a salir de la esclavitud? ¿Y salieron o no salieron, hermano? Salieron por la mano poderosa del Señor de los ejércitos. Aquí otra raya en medio. Cuando el Señor los saca de la esclavitud, ¿cuál era su otro monte? El Mar Rojo. ¿Cómo vamos a cruzar el Mar Rojo? ¿Cómo lo cruzaron, hermano? Dios abrió el mar. Ellos estaban en un desierto esperando a ver cómo se abría el mar, y se abrió el mar. Vamos con la siguiente. Cuando el Señor abre el desierto, bueno, más bien abre el Mar Rojo, ellos continúan en el camino y el Señor permite que hagan una parada en un monte. ¿Cómo se llama ese monte? Monte Sinaí, donde le fueron entregadas a Moisés las tablas, que él hizo un ayuno de 40 días y 40 noches sin comer ni tomar nada. Hizo un ayuno total. El pueblo estaba abajo esperándolo.
Esto de aquí es el valle. El monte es el monte Sinaí. Pero ellos estaban en este valle. Y después el Señor les muestra las tablas y les da la bendición. Dice, si ustedes hacen esto, yo los bendeciré. Después están en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas porque el Señor tenía que formar su corazón. Porque aunque ya estaban aquí bastantes, ¿qué crees? Ellos seguían acordándose del monte de Egipto. Y tú y yo a veces volteamos y decimos, híjole, hubiera conocido al Señor en mi vejez. Híjole, pero ¿cómo no hice esto, no hice lo otro? Y seguimos acordándonos del pasado. Aquí estaban en el desierto. Y acá arriba estaba el monte. Este mismo monte de acá del Sinaí. Pero ellos estaban en el desierto. Pero aunque estaban en el desierto, ¿su Dios estaba lejos de ellos? El mismo Dios de los montes es el mismo Dios de los valles o de los desiertos. Después se topan con cruzar otro mar o el río Jordán. Aquí están en el Jordán. ¿Y qué crees? Su monte pues era el Jordán, porque decían, ¿y ahora cómo vamos a pasar? Ya se abrió el Mar Rojo, pero ahora en el Jordán, ¿cómo vamos a pasar? Ellos lo consideraban un monte. ¿Por qué? Porque no había paso. ¿Y qué crees que pasó? El Señor permite que se abra el río Jordán y pasan. De hecho, el Señor aquí en esta historia hace que pongan piedras abajo de ese río para que se recordaran que ahí pasaron los hijos de Israel. Y, hermano, nuestro monte ahorita es esta tierra, que a veces se nos hace difícil. Pero ¿qué crees? Aunque nosotros estemos ahorita en un valle, en un desierto, en una situación difícil, estamos esperando la tierra prometida. Igual que ellos. ¿Cuál era su travesía de todos ellos? Llegar a la tierra que fluye leche y miel. Nosotros tenemos que pasar todo este caminar. Este es el caminar del discípulo, ¿sabías? Todo este caminar para llegar a la tierra prometida. A veces vamos a estar en los montes, a veces en el desierto, a veces arriba, a veces en los valles, pero ten por seguro que Dios está contigo. La tribulación, esta imagen que casi no se ve, hermano, ¿qué crees que hace la tribulación en tu vida? O la prueba. ¿Alguien que quiera participar? Produce paciencia y la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza. Hermano, la obediencia, escucha bien, la obediencia durante la prueba o la tribulación hace que nuestra lámpara esté llena de aceite. La obediencia durante la tribulación o la prueba produce aceite en nuestra lámpara. Y cuando una lámpara tiene aceite, siempre está encendida. Y por eso nos gozamos. Nos gozamos por lo que el Señor nos da, pero también nos gozamos por lo que Él nos quita. Nos gozamos por las bendiciones que nos da en salud, trabajo, familia, pero también nos gozamos cuando hay tribulación, porque la tribulación nos forma para recibir la tierra prometida. Hermano, ¿cómo está tu lámpara de aceite? ¿Llena? ¿Vacía? Tal vez ahorita estamos en esclavitud, no lo sé, pero te invito a que seamos lavados con la palabra, a que obedezcamos los mandamientos para que haya bendición. Y en ese proceso del desierto, aprende a obedecer al Señor para recibir las recompensas del Señor. Tal vez las recompensas las vamos a tener aquí, hermano. Pero nada, hermano, yo te aseguro que nada se va a comparar con esa tierra prometida, con esa nueva Jerusalén. Donde dice, esa palabra me encanta mucho que viene en Apocalipsis, que dice,
y descenderá la nueva Jerusalén a la tierra. Habrá nuevos cielos, nueva tierra. Y yo seré un Dios para ellos y ellos serán mi pueblo. Lo vamos a ver cara a cara, hermano. ¿Qué decía la última alabanza que se cantó el día de hoy? ¿Recuerdas? ¿Cómo va? Nada, hermano. Él lo llena todo en todo. Dice la Escritura que Él lo llena en la altitud, en la profundidad, en todo lo llena, en todos los sentidos. Pero ¿qué tenemos que dejar? ¿Qué nos hace falta dejar, hermano? Leímos la historia de Acab. ¿Qué nos hace falta dejar? ¿Cuál anatema nos hace falta dejar? Hermano, con esta enseñanza te digo que hay 7 valles en la palabra de Dios. Hay muchísimos, ¿no? Pero hay 7 en especial que nos van a hablar mucho a nuestra vida. El valle es cuando nos sentimos chiquititos. Pero aún en esa pequeñez tenemos al Dios Sabaoth, al Dios de los ejércitos. ¿Lo crees, hermano? Amén. ¿Y qué creen, hermano? Ya acabamos. Vamos a dar gracias, hermano. Si te pones de pie, hermano. Recuerda, a los montes hay que hablarles, hay que hablar de la palabra de Cristo, pero a los valles hay que ministrarles. Y ministrar es estar de rodillas y buscando de la palabra de Dios. Señor Jesús, Señor, porque a veces somos más carne que espíritu. Pero Señor, en esta mañana queremos entregar delante de ti, soltar aquello que no hemos soltado. Señor, tú le decías a Acab a través del profeta: por cuanto has soltado al hombre de mi anatema, te va a acontecer lo mismo, vida por vida, pueblo por pueblo. Señor, ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros. Te pedimos si hemos sido necios, tercos, si nos ha costado trabajo muchas cosas, como la falta de perdón, como el ayudar al prójimo, como el de reconciliarnos con alguien. Señor, te pedimos que nos ayudes. Ayúdenos, Señor, porque nos hace falta mucho cambio en nuestra vida. Señor, en esta hora, Padre, queremos confesar y soltar delante de ti, Señor, todo aquello, Señor, que no edifica nuestra vida. Todo aquello que es anatema en nuestra vida. Padre bendito, queremos que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros y llene nuestra lámpara de aceite. Señor, ayúdenos, Señor, porque creemos, Señor, que el mismo Dios de los montes es el mismo Dios de los valles. El Dios que responde en los montes es el mismo que responde en los valles o en el desierto, Señor. Padre bendito, no sé qué desierto, qué valle, qué llanura estén atravesando mis hermanos, pero aún te le entregamos, Señor. No sabemos, Señor, si va a ser la respuesta positiva o si va a ser negativa, Señor. Pero aún confiamos, como dice el libro de Romanos, que todas las cosas de aquellos que te aman obran para bien. Señor Jesús, dejamos nuestras situaciones difíciles, nuestras tristezas, nuestros fracasos, todo aquello, Señor, que hace que nuestro corazón se apachurre, Padre. Lo entregamos en tus manos, Padre, y te pedimos, Señor, que nos fortalezca, Señor, para cuando vengan esos momentos, Señor, de desierto, de llanura, esos momentos difíciles, Señor, confiemos hasta el final en ti y te obedezcamos solamente a ti, a tu instrucción. Señor, delante de ti puede haber muchas buenas intenciones, pero si tú has dado una instrucción, Padre, tu palabra dice que hay que obedecerla. Señor, muchas gracias y te pedimos que aún nos sigas hablando a través de los valles y que recordemos ese camino del discípulo, Señor. Empezando desde la esclavitud, Señor, hasta llegar a esa tierra prometida.
Señor, tú nos has hecho libres. No permitas que regresemos a la esclavitud, Señor. Queremos, Señor, ser parte de esa tierra prometida. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor de los ejércitos, hermano. Dios te bendiga, hermano.